La tensión alrededor de Sudamérica muchas veces aparece en las noticias como si fuera algo lejano, como si solo se tratara de discursos diplomáticos, reuniones de presidentes o titulares que pasan rápido por la pantalla. Pero existe una crisis silenciosa, una de esas que no hacen ruido, que no muestran explosiones, que no tienen tanques cruzando fronteras ni sirenas sonando en la madrugada, y aún así pueden dejar a un país entero con la sensación de estar caminando a oscuras. Ecuador lo sintió de una manera que muchos extranjeros jamás imaginaron. No fue por un misil. No fue por una invasión. No fue por una guerra declarada. Fue por algo mucho más frío, más moderno y más inquietante, la dependencia tecnológica. Imagínate por un segundo que un país pequeño, ubicado en una zona estratégica del Pacífico, con costas, montañas, selva, puertos, rutas aéreas, radares, comunicaciones, satélites meteorológicos prestados, mapas digitales y sistemas de navegación usados por barcos pesqueros, aviones comerciales, unidades militares, ambulancias, rescatistas y hasta agricultores, de pronto descubre que una parte clave de su seguridad no está realmente en sus manos. Que basta con que otro país presione un botón, cambie una autorización, limite una señal o modifique un sistema, para que Ecuador entero se dé cuenta de una verdad incómoda: si tu visión depende de otro, tu soberanía siempre está incompleta. Ese día, en Quito, en Guayaquil, en Manta, en Cuenca, en Esmeraldas y en las estaciones técnicas escondidas entre montañas, muchos entendieron algo que hasta entonces sonaba exagerado. La independencia de un país no se mide solo por su bandera, por su himno o por sus discursos. También se mide por su capacidad de ver, de comunicarse, de ubicarse, de responder, de anticiparse. Y cuando no puedes hacer eso por ti mismo, por más orgulloso que seas, por más historia que tengas, por más valiente que sea tu gente, sigues dependiendo de la buena voluntad de otros. Hola a todos, soy Valeria, y hoy quiero hablarles de una historia que está causando debate entre extranjeros, analistas, ecuatorianos dentro y fuera del país, y hasta gente que antes pensaba que Ecuador era solo un destino turístico bonito, con Galápagos, chocolate, banano, montañas y playas. Porque lo que muchos no saben es que Ecuador está entrando en una etapa donde ya no puede conformarse con ser visto como un país pequeño y amable. Ecuador está obligado a pensar como país estratégico. Y esa frase, aunque a algunos les moleste, aunque a otros les parezca demasiado ambiciosa, es la clave de todo lo que vamos a contar hoy. Durante años, muchos extranjeros miraron a Ecuador con una mezcla de curiosidad y condescendencia. Venían, grababan videos en el centro histórico de Quito, se sorprendían con el volcán Cotopaxi, probaban encebollado en Guayaquil, subían historias desde baños, se tomaban fotos en la mitad del mundo y decían: qué país tan hermoso, qué gente tan amable, qué naturaleza tan brutal. Pero muy pocos se preguntaban algo más profundo: ¿cómo sobrevive un país como Ecuador en una región donde las crisis políticas, los desastres naturales, el narcotráfico, las presiones externas, la competencia por recursos y la dependencia tecnológica pueden cambiarlo todo de un momento a otro? Ese es el punto que está incomodando a muchos. Porque Ecuador no solo necesita carreteras, hospitales, escuelas y empleo. Ecuador también necesita visión propia. Necesita sistemas propios. Necesita datos propios. Necesita capacidades tecnológicas que no dependan completamente de otros. Y aquí aparece el tema que ha dejado a varios extranjeros en shock: la idea de que Ecuador, un país que muchos reducen a turismo y exportaciones agrícolas, tiene que mirar hacia el espacio, hacia la tecnología satelital, hacia la observación del territorio, hacia la comunicación independiente y hacia una nueva forma de seguridad nacional. Y sí, suena grande. Suena casi imposible. Algunos se ríen. Algunos dicen: Ecuador hablando de satélites, Ecuador queriendo sistemas propios, Ecuador pensando en tecnología estratégica. Pero esa risa, justamente, revela el problema. Porque hay gente que se acostumbró a ver a Ecuador como un país que siempre debe esperar ayuda, esperar préstamos, esperar cooperación, esperar que otros le digan qué puede hacer y que no, y esa mentalidad, perdónenme que lo diga así de claro, es una de las cadenas más peligrosas que puede tener una nación. Los extranjeros que han vivido de cerca emergencias en Ecuador lo entienden mejor que nadie. Un rescatista español que estuvo en Manabí después de un terremoto lo dijo una vez con una frase que muchos ecuatorianos no olvidaron: el problema no era que faltara corazón. El problema era que faltaba información en tiempo real. Y tenía razón. Cuando un puente cae, cuando una carretera se bloquea,
cuando una comunidad queda aislada, cuando una zona costera necesita evacuación, cuando la lluvia arrastra una ladera, cuando un volcán cambia su actividad, cuando un barco desaparece frente al Pacífico. Cuando una avioneta pierde señal en la Amazonía, no basta con tener buena voluntad. Se necesita ver. Se necesita ubicar. Se necesita coordinar. Se necesita actuar antes de que la tragedia se vuelva irreversible. Ahí es donde la tecnología deja de ser un lujo y se convierte en supervivencia. Y Ecuador, por su geografía, no puede darse el lujo de vivir ciego. Este país tiene una de las geografías más complejas de América Latina. En pocas horas puedes pasar del mar a la cordillera, de la cordillera a la selva, de ciudades densas a comunidades aisladas, de zonas sísmicas a volcanes activos, de puertos comerciales a fronteras delicadas. Esa diversidad es una riqueza, sí, pero también es un desafío brutal. Y los extranjeros que llegan creyendo que Ecuador es pequeño se quedan impresionados cuando entienden lo difícil que es monitorear, proteger y conectar un territorio así. Un ingeniero alemán que visitó Ecuador para un proyecto de observación ambiental quedó sorprendido al ver cómo se tomaban decisiones con datos incompletos, estaciones limitadas y sistemas que muchas veces dependían de plataformas extranjeras. Él mismo lo confesó después: yo pensaba que Ecuador necesitaba más inversión turística. Ahora creo que Ecuador necesita una infraestructura tecnológica de Estado. Esa frase se volvió polémica porque tocó una herida profunda. ¿Cuántas veces Ecuador ha sido admirado por su belleza, pero subestimado en su capacidad? ¿Cuántas veces los extranjeros aplauden la cultura ecuatoriana, pero no imaginan que este país pueda construir tecnología crítica? ¿Cuántas veces los propios ecuatorianos han aceptado esa idea de que eso no es para nosotros? Ese es el drama real. Ecuador no está obligado a competir con potencias gigantes ni a presumir como si fuera una superpotencia espacial. Pero sí está obligado a dejar de pensar que todo lo estratégico debe venir de afuera. Porque cuando la vida de millones depende de señales, mapas, comunicaciones, imágenes, sensores y sistemas de alerta, depender totalmente de otros es una apuesta demasiado riesgosa. Pensemos en el Pacífico ecuatoriano. Cada día, embarcaciones pesqueras salen al mar. Puertos como Guayaquil, Manta, Pozorja y Esmeraldas conectan al país con el mundo. Hay rutas comerciales, vigilancia marítima, control de pesca ilegal, tráfico de mercancías, riesgos climáticos, oleajes, tormentas, manchas de contaminación, movimientos sospechosos y emergencias que requieren seguimiento constante. Ahora imagina que Ecuador no tiene una mirada propia desde arriba, que depende de imágenes compradas, compartidas o entregadas cuando otros quieren. ¿Eso es suficiente para un país marítimo? ¿Eso es aceptable para una nación con tanta costa y tanto interés estratégico en el océano? A muchos extranjeros les sorprende escuchar estas preguntas porque nunca imaginaron a Ecuador como país marítimo estratégico. Pero lo es. Y luego está la Amazonía. Ahí el tema se vuelve todavía más sensible. La selva ecuatoriana no es solo paisaje. Es biodiversidad, petróleo, comunidades indígenas, ríos, fronteras, minería ilegal, deforestación, pistas clandestinas, zonas remotas, emergencias ambientales y tensiones sociales. ¿Cómo se protege a algo que no se puede observar bien? ¿Cómo se denuncia una destrucción que no se documenta a tiempo? ¿Cómo se ayuda a una comunidad si ni siquiera se sabe con precisión qué ruta está abierta, qué río creció, qué zona quedó bloqueada? La respuesta es incómoda: sin tecnología propia, el Estado siempre llega tarde. Y eso es lo que más impresionó a varios periodistas extranjeros que han venido a Ecuador en los últimos años. Ellos llegaron buscando historias de violencia, migración, crisis política o turismo, pero algunos terminaron descubriendo una historia más profunda. Ecuador está atrapado entre una realidad geográfica compleja y una dependencia tecnológica que ya no puede seguir ignorando. Uno de ellos lo dijo con crudeza: Ecuador no es débil por falta de talento. Ecuador es vulnerable porque no ha convertido su talento en sistema. Esa frase, aunque duela, merece ser escuchada. Porque talento sí hay. En universidades, en institutos técnicos, en laboratorios, en jóvenes programadores, en ingenieros, en geógrafos, en meteorólogos, en pilotos, en expertos en telecomunicaciones, en técnicos que sostienen sistemas enteros con presupuestos limitados. El problema es que muchas veces ese talento se dispersa, se va del país o termina trabajando para proyectos pequeños porque no existe una visión nacional suficientemente ambiciosa.
Ecuador tiene gente capaz, pero necesita una arquitectura tecnológica que la conecte. Y aquí viene una parte que genera polémica. Muchos dirán, pero Ecuador tiene problemas urgentes, ¿cómo vamos a hablar de satélites si hay inseguridad, desempleo, pobreza, hospitales con carencias? Esa pregunta parece lógica, pero también puede ser una trampa. Porque precisamente esos problemas necesitan información, coordinación, vigilancia, mapas, conectividad y capacidad de respuesta. La tecnología estratégica no compite contra las necesidades sociales. Bien usada, las protege. Un satélite de observación no es un juguete de ricos. Puede ayudar a detectar inundaciones, vigilar bosques, planificar cultivos, monitorear infraestructura, apoyar rescates, anticipar desastres y mejorar la seguridad. El problema no es hablar de tecnología. El problema es hablar de tecnología sin sentido social. Pero si la tecnología sirve para salvar vidas, entonces deja de ser lujo y se vuelve obligación. Un turista chileno que recorrió la sierra ecuatoriana durante una temporada de lluvias contó que quedó impactado al ver cómo pueblos enteros podían quedar aislados por deslizamientos. Él venía de un país sísmico, acostumbrado a emergencias, pero aún así se sorprendió. Ecuador tiene una geografía hermosa, pero durísima, dijo. Si este país no se monitorea bien, cada invierno se convierte en una ruleta. Y esa frase se viralizó porque muchos ecuatorianos la sintieron propia. No era un insulto. Era una advertencia. Lo mismo pasa con los volcanes. Para los extranjeros, ver un volcán como el Cotopaxi, el Tungurahua, el Reventador o el Sangay puede ser una experiencia espectacular. Para Ecuador, esos volcanes también son una responsabilidad permanente. Ceniza, lahares, evacuaciones, rutas de emergencia, aeropuertos afectados, cultivos dañados, poblaciones en riesgo. Todo eso requiere datos. Y mientras más rápido lleguen esos datos, más vidas se pueden proteger. Entonces, cuando alguien se burla de que Ecuador piense en tecnología satelital, habría que preguntarle, ¿te parece exagerado que un país con volcanes activos quiera observar mejor su propio territorio? La respuesta de muchos extranjeros honestos ha sido sorprendente. Al principio dudan. Luego entienden. Y cuando entienden, se quedan en shock. Porque descubren que Ecuador no necesita tecnología por vanidad, sino por supervivencia. No necesita mirar al espacio para presumir. Necesita mirar al espacio para no quedar indefenso ante la tierra, el mar, el clima y las crisis humanas. Pero el debate no termina ahí. También está el tema de la seguridad. Y aquí algunos se ponen nerviosos, porque en América Latina hablar de tecnología de seguridad suele despertar sospechas. Pero seamos claros, ningún país serio puede proteger su territorio si no sabe qué ocurre en él. Las fronteras, los puertos, las rutas clandestinas, las zonas de minería ilegal, los corredores de tráfico, las áreas costeras vulnerables, todo eso exige una mirada más precisa. Ecuador no puede seguir peleando batallas del siglo XXI con herramientas del siglo pasado. Los extranjeros que llegan de países con sistemas avanzados de monitoreo se sorprenden al ver la diferencia. Un consultor estadounidense, después de visitar instalaciones ecuatorianas, habría comentado algo que suena duro pero real. Ecuador tiene la urgencia de un país estratégico, pero la infraestructura de un país que todavía espera permiso. Esa frase molestó a muchos. Pero también abrió una conversación necesaria. ¿Hasta cuándo Ecuador va a esperar que otros le den las herramientas para defenderse? ¿Hasta cuándo el país va a tratar la tecnología como gasto y no como soberanía? Porque eso es lo que está en juego, soberanía. Y no la soberanía vacía de discursos largos, sino la soberanía práctica, la que se siente cuando un país puede producir sus propios datos, analizar su propio territorio, cuidar sus propias rutas. Alertar a su propia población y tomar decisiones sin esperar que alguien desde afuera le mande una imagen, una señal o un informe. Hay una idea que muchos ecuatorianos deberían grabarse: un país que no ve su territorio completo, no gobierna su territorio completo. Puede tener mapas, puede tener oficinas, puede tener leyes, puede tener policías y militares, pero si no tiene capacidad de observación, siempre está reaccionando tarde. Y reaccionar tarde, en seguridad o en desastres, cuesta vidas. Por eso, la historia de Ecuador no debería ser la de un país que sueña con parecerse a una potencia. Debería ser la historia de un país que aprende a protegerse con inteligencia.
No hace falta copiar modelos imposibles. Hace falta construir capacidades realistas, paso a paso, con universidades, fuerzas armadas, sector privado, cooperación internacional bien negociada, talento local y una visión de Estado que no cambie cada 4 años. Esa es la parte más difícil. Porque Ecuador no solo necesita tecnología. Necesita continuidad. Los extranjeros suelen sorprenderse por algo más, la rapidez con la que Ecuador podría avanzar si conectara sus talentos. En Quito hay universidades y centros de investigación. En Guayaquil hay industria, comercio, logística y puerto. En Cuenca hay ingeniería, manufactura, diseño y talento técnico. En Manta hay vocación marítima. En la Amazonía hay conocimiento territorial invaluable. En Galápagos hay experiencia científica de valor mundial. Si todo eso se conectara en una estrategia nacional, Ecuador podría construir una red de observación, datos y comunicación mucho más fuerte de lo que muchos imaginan. Pero la pregunta es, ¿hay voluntad? ¿Hay visión? ¿Hay paciencia? Porque estas cosas no se hacen en una campaña electoral. No se hacen para una foto. No se hacen con discursos emocionantes y luego abandono. Se hacen con años de inversión, errores, pruebas, formación técnica, alianzas serias y una obsesión casi silenciosa por no depender tanto de otros. Y aquí aparece el elemento emocional de esta historia. Porque cuando uno habla con ingenieros ecuatorianos jóvenes, muchos no piden fama. No piden aplausos. Piden oportunidad. Piden que el país deje de pensar pequeño. Piden que no se les diga siempre, eso aquí no se puede. Esa frase ha matado más proyectos que la falta de dinero. Eso aquí no se puede es la excusa favorita de los países que se acostumbraron a subestimarse. Pero Ecuador ha demostrado muchas veces que sí puede. Ha producido atletas que sorprenden al mundo. Ha creado productos que llegan a mercados internacionales. Ha formado científicos, médicos, artistas, técnicos, emprendedores, marinos, pilotos, agricultores expertos, comunidades organizadas y profesionales capaces de competir fuera. Entonces, ¿por qué cuando hablamos de tecnología estratégica de inmediato aparece el complejo de inferioridad? ¿Por qué nos cuesta tanto imaginar un Ecuador que no solo exporte materia prima, sino también datos, conocimiento, soluciones, sistemas? Esa es la parte que más choca a los extranjeros. Ellos llegan esperando encontrar un país lleno de problemas, y sí, problemas hay. Pero también encuentran una energía rara, una mezcla de dureza y creatividad. En Ecuador, la gente resuelve. Improvisa. Se adapta. Sobrevive. Pero el desafío ahora es pasar de la improvisación al sistema. Porque sobrevivir con ingenio es admirable, pero construir futuro exige estructura. Un analista colombiano que trabajó en temas de gestión de riesgo en Ecuador lo explicó así: el ecuatoriano tiene una capacidad enorme para responder cuando ya ocurrió la emergencia. Lo que falta es invertir más en anticiparse. Esa frase resume todo. Ecuador no puede seguir siendo experto solo en levantarse después del golpe. Tiene que aprender a esquivar parte del golpe antes de que llegue. Y para eso necesita datos, vigilancia, modelamiento, comunicación y tecnología. Pongamos un ejemplo simple. Si una zona de la costa empieza a inundarse, una red de observación moderna podría cruzar datos de lluvia, ríos, suelo, imágenes aéreas y alertas comunitarias. Si una ladera en la sierra muestra señales de deslizamiento, se podría advertir antes. Si una ruta amazónica queda bloqueada, se podría planificar ayuda con mayor precisión. Si una embarcación desaparece, se podría reducir el área de búsqueda. Si una zona protegida está siendo destruida, se podría documentar la evidencia. Eso no es fantasía. Eso es gestión moderna del territorio. Y sí, aquí entran los satélites, los drones, los sensores, la inteligencia artificial, las estaciones terrestres, las telecomunicaciones, los centros de procesamiento de datos, los mapas actualizados y las capacidades de análisis. Pero más allá de los nombres técnicos, lo importante es la idea: Ecuador necesita una mirada propia. Ahora bien, hay quienes se preguntan si esto puede generar conflictos, si hablar de capacidades estratégicas puede incomodar a otros países. La respuesta honesta es que cualquier país que fortalece su soberanía incomoda a alguien. Pero incomodar no significa provocar. Proteger el territorio no es agresión.
Observar desastres no es militarismo. Monitorear el mar no es amenaza. Tener comunicaciones de emergencia no es expansionismo. Construir capacidades propias no es atacar a nadie. Es madurar como Estado. Y esa madurez es lo que muchos extranjeros no esperaban de Ecuador. Porque durante décadas se vendió una imagen simplificada: Ecuador, país bonito; Ecuador, país turístico; Ecuador, país de Galápagos; Ecuador, país del cacao; Ecuador, país de gente amable. Todo eso es cierto, pero es incompleto. Ecuador también es un país atravesado por tensiones estratégicas, desastres naturales, rutas marítimas, biodiversidad crítica, fronteras sensibles y una ubicación geográfica que exige más seriedad de la que muchos le atribuyen. Hay algo casi simbólico en esto. Ecuador tiene la mitad del mundo, una línea que atrae turistas, fotos, bromas y curiosidad. Pero esa misma idea podría convertirse en metáfora de otra cosa. Ecuador está en una posición donde no puede seguir mirando solo hacia abajo, hacia sus problemas inmediatos, ni solo hacia afuera, esperando ayuda. Tiene que mirar hacia arriba también. No para escapar de la realidad, sino para entenderla mejor. La reacción de los extranjeros ante este cambio de mentalidad suele dividirse en tres grupos. Están los que se burlan y dicen que Ecuador debería ocuparse de cosas básicas. Están los que se sorprenden y empiezan a ver al país con más respeto. Y están los que se preocupan, porque entienden que un Ecuador con más capacidad propia ya no sería un país tan fácil de ignorar, presionar o subestimar. Y ahí aparece la pregunta más polémica: ¿a quién le conviene un Ecuador dependiente? Porque seamos sinceros, la dependencia no siempre es accidente. A veces se vuelve cómoda para quienes venden tecnología, para quienes controlan datos, para quienes negocian desde posiciones de fuerza, para quienes prefieren que los países pequeños no desarrollen autonomía real. Un Ecuador que produce información propia negocia distinto. Un Ecuador que observa su territorio negocia distinto. Un Ecuador que protege su conectividad negocia distinto. Un Ecuador que forma técnicos y desarrolla sistemas propios deja de pedir permiso para cada paso. Eso no significa encerrarse. Ecuador no debe aislarse. Al contrario, debe cooperar más, pero desde una posición más inteligente. Cooperar no es arrodillarse. Comprar tecnología no es lo mismo que depender ciegamente. Recibir apoyo no es renunciar a construir capacidades. Los países serios combinan alianzas con autonomía. Ese debería ser el camino ecuatoriano. Y aquí viene una opinión personal que puede incomodar: Ecuador no necesita discursos más patrióticos. Necesita patriotismo operativo. El patriotismo de verdad no es gritar más fuerte en redes. Es invertir en laboratorios. Es cuidar a los técnicos. Es mantener proyectos aunque cambie el gobierno. Es proteger datos nacionales. Es pagar bien a quienes sostienen sistemas críticos. Es enseñar ciencia en serio. Es conectar universidades con necesidades reales del país. Es entender que la soberanía del siglo XXI se programa, se mide, se observa, se transmite y se protege. Muchos extranjeros se emocionan cuando ven a Ecuador bailar, cocinar, celebrar, jugar fútbol o defender sus paisajes. Pero el respeto profundo llega cuando ven a un país capaz de organizarse. La admiración no puede depender solo de la belleza natural. Ecuador también debe ser admirado por su capacidad de pensar a largo plazo. Y eso, justamente, es lo que falta convertir en narrativa nacional. Porque mientras algunos discuten si Ecuador puede o no puede, el mundo avanza. Los países están construyendo redes satelitales, sistemas de navegación, monitoreo climático, vigilancia marítima, comunicaciones de emergencia, análisis de datos y capacidades de inteligencia geográfica. No porque todos quieran guerra, sino porque el planeta se volvió inestable. El clima cambia. Las rutas criminales se adaptan. Los mercados exigen precisión. Los desastres son más costosos. La información vale poder. Y quien no produce información, termina pagando por la información de otros. Ecuador no puede quedarse mirando. No puede conformarse con reaccionar tarde. No puede seguir creyendo que su tamaño le impide tener ambición. País pequeño no significa país condenado. Israel es pequeño y desarrolló tecnología de seguridad. Singapur es pequeño y se volvió potencia logística. Países nórdicos pequeños lideran innovación.
La clave no es el tamaño. La clave es la visión, la disciplina y la continuidad. Ecuador tiene algo que muchos países grandes envidiarían: diversidad territorial concentrada, posición marítima, biodiversidad, energía humana, identidad fuerte y una juventud conectada al mundo. Pero todo eso necesita dirección. Sin dirección, la riqueza se dispersa. Con dirección, se convierte en poder nacional. Y no hablo de poder para dominar a nadie. Hablo de poder para no ser dominado por la improvisación, por la dependencia, por la corrupción, por el abandono, por la falta de datos, por la ceguera institucional. El poder más urgente para Ecuador es poder proteger a su gente. Imaginen por un momento un Ecuador con una red nacional de observación territorial, con imágenes actualizadas, con estaciones de recepción de datos, con universidades procesando información, con gobiernos locales recibiendo alertas, con pescadores conectados a sistemas de emergencia, con comunidades amazónicas reportando cambios ambientales apoyadas por tecnología, con agricultores usando datos climáticos precisos, con rescatistas viendo rutas seguras en tiempo real, con puertos vigilados, con fronteras mejor monitoreadas, con estudiantes ecuatorianos diseñando componentes, software y modelos de análisis. ¿Eso suena imposible? Para algunos sí. Para otros, suena como el país que Ecuador debería empezar a construir. Y aquí es donde la historia se vuelve emocional. Porque detrás de cada sistema hay personas. Jóvenes que estudian ingeniería con computadoras prestadas. Profesores que sostienen laboratorios con presupuestos mínimos. Técnicos que reparan equipos viejos como si fueran piezas de museo. Investigadores que publican trabajos sin recibir la atención que merecen. Funcionarios honestos que intentan mantener proyectos vivos entre cambios políticos. Comunidades que conocen el territorio mejor que cualquier mapa. Esa gente existe. Y si Ecuador logra reunirla, puede hacer mucho más de lo que los escépticos imaginan. Un extranjero que no conocía el país puede venir y decir: Ecuador me sorprendió por su comida, por sus paisajes, por su gente. Pero el día que diga: Ecuador me sorprendió por su capacidad tecnológica, ese día el país habrá cruzado una frontera mental enorme. Porque el respeto internacional cambia cuando un país demuestra que no solo es bonito, sino competente. No solo amable, sino estratégico. No solo rico en naturaleza, sino dueño de información sobre esa naturaleza. Ecuador está en un momento delicado. Puede seguir atrapado en discusiones pequeñas, en peleas políticas de corto plazo, en crisis que se repiten, en proyectos que empiezan y mueren. O puede decidir que algunas capacidades son demasiado importantes para depender del humor de cada gobierno. La observación del territorio, la conectividad de emergencia, la gestión de riesgos, la seguridad marítima, la protección ambiental y el análisis de datos deberían ser políticas de Estado. No caprichos. No promesas de campaña. No anuncios para televisión. La gente suele preguntar: ¿y cuándo veremos resultados? Pero esa pregunta revela otra impaciencia peligrosa. Los países no construyen capacidades estratégicas de un día para otro. Se necesita una década, a veces más. Pero si nunca se empieza, siempre parecerá lejano. Ecuador debería haber empezado antes, sí. Pero eso no es excusa para no empezar ahora. El mejor momento era ayer. El segundo mejor momento es hoy. Y por eso esta historia genera tanto debate. Porque obliga a Ecuador a mirarse sin maquillaje. Sí, hay problemas graves. Sí, hay pobreza. Sí, hay inseguridad. Sí, hay corrupción. Sí, hay instituciones débiles. Pero nada de eso se resuelve pensando pequeño. Al contrario, pensar pequeño garantiza que los problemas sigan creciendo. Ecuador necesita resolver lo urgente sin abandonar lo estratégico. Esa es la prueba de madurez. Los extranjeros que realmente aman Ecuador, no los que solo vienen a grabar videos bonitos, suelen decir algo parecido: este país tiene demasiado potencial para vivir siempre improvisando. Y tienen razón. Ecuador no puede ser eternamente el país del ya veremos, del más adelante, del cuando haya plata, del eso no es prioridad. Porque mientras se posterga lo estratégico, las crisis no esperan. Hay una escena imaginaria que resume todo. Un grupo de estudiantes ecuatorianos en un laboratorio pequeño de Quito, Guayaquil o Cuenca, mirando a una pantalla con datos de su propio territorio. Afuera nadie los aplaude. No hay cámaras.
No hay políticos cortando cinta. Pero ellos saben que lo que están haciendo puede servir para alertar a una comunidad, proteger un bosque, mejorar una ruta de rescate o darle al país una herramienta que antes no tenía. Esa escena, aunque humilde, vale más que 1000 discursos vacíos. Porque la soberanía moderna se construye así, con trabajo silencioso, con datos, con ciencia, con disciplina, con cooperación inteligente, con gente que no necesita fama para entender que está haciendo algo grande. Y Ecuador necesita más de esa grandeza silenciosa. Al final, la pregunta no es si Ecuador debe convertirse en una potencia espacial. Esa es una caricatura fácil. La pregunta real es si Ecuador quiere seguir siendo un país que mira su propio territorio con ojos prestados. Y esa pregunta debería incomodarnos a todos. Porque un país que no controla su información crítica siempre está un paso atrás. Y un país que siempre está un paso atrás termina pagando más caro cada error. Los extranjeros que se sorprenden con Ecuador deberían empezar a sorprenderse por otra cosa. No solo por la belleza de Galápagos. No solo por el sabor del encebollado. No solo por la fuerza de los Andes. No solo por la alegría de su gente. Deberían sorprenderse por un Ecuador que aprende a tomarse en serio. Un Ecuador que no pide permiso para pensar en grande. Un Ecuador que entiende que la tecnología no es un lujo de países ricos, sino una herramienta de supervivencia para países que no quieren seguir siendo vulnerables. Y a los ecuatorianos que escuchan esto, tal vez la reflexión más importante sea esta: nadie va a construir la visión de Ecuador por Ecuador. Nadie va a cuidar este territorio con más amor que quienes viven en él. Nadie va a entender mejor sus montañas, sus ríos, sus costas, sus volcanes, sus barrios, sus puertos, sus comunidades y sus riesgos que su propia gente. La ayuda externa puede servir. Las alianzas pueden ser valiosas. Pero la decisión de mirar con ojos propios tiene que nacer aquí. Ecuador no necesita presumir. Necesita prepararse. No necesita gritar que es fuerte. Necesita construir fuerza. No necesita copiar a nadie. Necesita conectar su talento con su realidad. No necesita esperar a que el mundo le dé permiso. Necesita asumir que su futuro depende de decisiones valientes tomadas hoy. Y sí, habrá burlas. Habrá críticos. Habrá quienes digan que es imposible. Habrá quienes prefieran un Ecuador dependiente porque así es más fácil de manejar. Pero todos los países que cambiaron su destino tuvieron que pasar por ese momento incómodo en el que el resto del mundo se reía y ellos seguían trabajando. La verdadera pregunta es si Ecuador está listo para ese salto mental. Porque el día que Ecuador deje de verse como un país condenado a reaccionar y empiece a verse como un país capaz de anticiparse, algo profundo va a cambiar. Tal vez no se note de inmediato. Tal vez no salga en todos los noticieros. Tal vez no tenga el brillo de una inauguración. Pero será el comienzo de una nueva etapa. Una etapa donde Ecuador no solo se defienda con valentía, sino con inteligencia. Donde no solo responda a las emergencias, sino que las vea venir. Donde no solo cuide su naturaleza con discursos, sino con datos. Donde no solo reclame soberanía, sino que la practique. Donde no solo inspire a extranjeros por su belleza, sino también por su capacidad. Y cuando ese día llegue, muchos de los que hoy dudan van a mirar atrás y decir, no vimos venir a Ecuador. Porque eso pasa con los países subestimados. Mientras otros los reducen a estereotipos, ellos trabajan en silencio. Mientras otros se burlan, ellos aprenden. Mientras otros los miran desde arriba, ellos construyen desde abajo. Y cuando finalmente levantan la cabeza, el mundo se sorprende. Ecuador tiene derecho a esa sorpresa. Tiene derecho a dejar de ser visto como un país pequeño que espera ayuda. Tiene derecho a convertirse en un país que observa, decide, protege y actúa con sus propios recursos. Tiene derecho a mirar su territorio desde arriba sin sentirse culpable por querer ser más seguro, más preparado y más soberano. Porque al final, la visión de un país no está solo en sus satélites, en sus mapas o en sus pantallas. Está en la decisión colectiva de no vivir a oscuras. Y Ecuador, con todos sus problemas, con todas sus heridas, con todas sus contradicciones, todavía tiene algo poderoso, una oportunidad histórica de cambiar la forma en que se mira a sí mismo. La historia de Ecuador no debería ser la de un país que espera que otros lo salven. Debería ser la historia de un país que aprende a salvarse con inteligencia,
con dignidad y con visión propia. Y tal vez eso sea lo que más impacta a los extranjeros cuando finalmente entienden este tema. Que detrás del paisaje hermoso, detrás de la comida, detrás de la música, detrás de la calidez de su gente, hay un país que está empezando a hacerse una pregunta mucho más seria. ¿Vamos a seguir dependiendo de ojos ajenos, o vamos a construir nuestra propia mirada? Esa pregunta no es tecnológica. Es histórica. Es política. Es emocional. Es una pregunta sobre el futuro. Porque cuando un país puede ver su camino, también puede defenderlo. Y cuando Ecuador aprenda a ver con sus propios ojos, su mañana ya no dependerá tanto de lo que otros decidan encender o apagar. Y quizá ahí, justo ahí, empiece la verdadera independencia del Ecuador moderno. Bueno, hasta aquí el tema de hoy. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Ecuador debe apostar por tecnología estratégica y observación propia, o piensas que el país todavía no está listo para dar ese salto? Nos vemos en el próximo video.